Bueno, vamos a empezar con el tema 7, que nos habla por primera vez de la célula. Hay varios temas que nos hablan de esto mismo, de la biología celular y tisular, de cómo son los orgánulos que tenemos ahí dentro y de qué tipo de funciones van a tener y de qué relevancia tienen para con la vida. Hemos visto muchas moléculas en la primera parte en la primera parte del curso, en el primer trimestre y en el segundo trimestre. Hemos hablado de los grandes grupos de moléculas y también de los bioelementos que forman parte de estas. Por lo tanto, eso es un poco la base de la vida. Hemos ido de menos a más, de los elementos más sencillos a poco los más complejos. ¿Para qué nos sirve conocer todas esas moléculas? Pues precisamente para entender lo que viene después. ¿Qué se hace con esas moléculas? ¿Qué estructuras formamos con ellas? Y como veis aquí, pues tenemos un virus en el exterior de una célula y vemos pues todas esas moléculas, esos garabatos, van a ser muchos de ellos proteínas que formen parte de las membranas o de algo parecido a membranas, que sería más o menos las cubiertas más externas que tiene el virus. Este tema es más o menos corto en cuanto a extensión, porque vamos a hablar pues de ese órgano tan importante para la célula, que determina si está viva o si está muerta, en la membrana. Si está intacta, pues tenemos célula, si no, pues no. Y por ello es pues tan importante y el primer tema que se ve de la célula. A partir de ahí pues veremos orgánulos, veremos distintas partes y estructuras de la célula e iremos concretando poco a poco. No son dos temas, son más y por ello pues se va complicando. Entre ellos pues veremos de refilón, aunque sea, algunos temas de genética, como puede ser la propia biotecnología, que dudo mucho que la hayan quitado, y la propia división celular, que hasta cierto punto pues tiene algo de común con la genética. Vale, como vemos aquí, este tema es más o menos asequible. Tenemos 6 partes en total. No son muy largas todas y cada una de ellas. Hay temas que son un poco más densos de estudiar. Pero bueno, este tema está bastante repartido en cada uno de sus apartados y vamos a ir viendo poco a poco. Por tanto, la membrana plasmática, ¿qué es? Decimos que es algo que separa el interior del exterior de la célula. Si no existe una separación entre interior y exterior, no puede existir célula. De hecho, las primeras células más sencillas que pudieron existir, pues necesitaron sí o sí que existiera una membrana plasmática para ellas, y dentro tuvieron que tener algún material autorreplicante, que decimos. La molécula autorreplicante es fácil que fuera ARN, ya que el ADN no puede replicarse sin enzimas y otros compuestos. Pero el ARN sí, el ARN es capaz de autorreplicarse a sí mismo. Por eso se cree que en aquel entonces había un mundo de ARN, vamos a decir, que es el nombre de la propia teoría. Nos habla pues eso, de membrana más ARN, pues igual a las primeras células. Ese primer algo que pudo evolucionar a algo más complejo, ¿no? A células poco a poco más parecidas a las procariotas que tenemos hoy en día. Fácilmente sería algún tipo de organismo extremófilo, como aquellas bacterias que viven cerca de volcanes, porque, bueno, poco a poco se va apuntando más a esas zonas de la Tierra, como pueden ser, pues eso, los volcanes subacuáticos. Es un medio ambiente marino donde se sabe que surgió la vida y con aporte de energía. Un ambiente con mucho calor, como puede ser un volcán, puede favorecer pues que aparezcan moléculas orgánicas, como igual pues lo pueden favorecer pues reacciones eléctricas, los rayos y demás, que es lo que se suele sugerir para el origen de la vida. Por lo tanto, la membrana es básica para las vidas, o sea, para las células, de igual forma que el tubo digestivo es básico para los animales. Un animal puede no tener ojos, puede no tener sistema nervioso, pero sí o sí necesita comer. Por lo tanto, necesita un mecanismo para comer, un tubo digestivo o algo parecido. Pues las células igual, necesitan un fuera y un dentro, y es lo más básico. Hasta la célula más básica necesita un fuera y un dentro. Por ejemplo, los virus pues necesitarían algo así, ¿no? Algo que sea lo que separe entre fuera y dentro, y un material genético que sea lo que le permita evolucionar, parasitar y hacer todo lo que hace un virus. Bueno, entonces decimos que la membrana plasmática va a separar el interior del exterior, permite mantener confinadas las moléculas necesarias para que se den las reacciones químicas que hacen posible la vida de la célula. Es decir, pues meto dentro comida y saco fuera los residuos, ¿no? Lo que la célula necesita, lo que la célula no necesita. Por eso mismo existe una diferencia entre lo que hay dentro de la célula y lo que hay fuera, porque la membrana lo permite. Es una especie de barrera que frena la comida de salirse y los desechos de volver a entrar. Por lo tanto, tenemos una complejidad, tenemos una organización y podemos utilizarla, pues, por ejemplo, para hacer las 3 funciones vitales. La vida no tendría lugar si no existiera la membrana y por eso es la parte de la célula más importante y la primera que estudiamos. De hecho, tanto las células procariotas como las eucariotas tienen una membrana con la misma estructura,
Si entráramos a hablar de las arqueas, pues ya la cosa se complicaría. La membrana es un poco más distinta, pero como decimos, pues la estructura es igual. O sea, para todas las células sí o sí hace falta una división entre dentro y fuera. Y por lo tanto, pues una membrana que sí o sí pues tengamos que tener para separar pues el dentro y el fuera, que es lo más básico para las células. Si quisiéramos ver la membrana plasmática en un microscopio, pues tendríamos que observarla con un microscopio electrónico. Con el óptico apenas veríamos pues lo que es dentro de la célula y lo que es fuera, pero no veríamos bien la membrana. Veríamos un cambio de algo apenas visible y ya está. Y si acaso pues un cambio de color, por ejemplo, si estamos usando algún tipo de tinte, algún tipo de tinción. 1.1 nos dice estructura de la membrana plasmática. Sabemos que es un mosaico fluido de lípidos. Al principio se consideró que eran lípidos porque no conducían bien la corriente eléctrica, se hicieron distintas pruebas, no tenían forma de estar seguros, pero con esas pruebas pues se sabe una serie de características. Que no conduce bien la electricidad, que las sustancias lipídicas lo atraviesan con facilidad, es decir, lo que sea liposoluble, lo que sea apolar, pues fácilmente podrá atravesar lo que es algo constituido principalmente por lípidos. En la década de los 20, de 1920, se comprobó que efectivamente la membrana estaba formada por lípidos y por proteínas, algún también polisacárido, algún tipo de azúcar, combinaciones de estas, pero mayoritariamente pues eso, proteínas y lípidos. No fue hasta 1972 cuando Singer y Nicholson propusieron el modelo que hoy en día sigue vigente, con modificaciones, se saben más cosas, pero al fin y al cabo el modelo que sigue hoy en día vigente, que es el modelo del mosaico fluido de la membrana plasmática. De hecho, las propias micrografías electrónicas lo corroboran. Por tanto, es difícil que venga una teoría nueva y lo ponga patas arriba, lo refute por completo. Es fácil que si no este modelo o una modificación de este modelo siga vigente en los próximos años, porque está bastante comprobado que es así. Entonces nos dice, la membrana es un mosaico formado por muchas piezas diferentes, que pueden ser pues esos fosfolípidos o pueden ser algunas proteínas que pueden estar por fuera, por dentro, atravesando la membrana. Se dice que es una bicapa de lípidos. Tenemos lípidos por fuera, lípidos por dentro, y en medio pues tenemos las colas de los lípidos que se unen intentando evitar el agua. En esa bicapa de lípidos están englobadas las proteínas. Tanto los lípidos como las proteínas pueden estar unidas a glúcidos en la cara externa de la membrana, formando lo que llamamos el glucocálix, sobre todo por fuera, apenas va a haber glúcidos por dentro. ¿Y por qué hay glúcidos por fuera? Porque actúan como una especie de órganos sensoriales para la célula. Le permiten ver, le permiten reconocer, le permiten detectar sustancias químicas, ver si hay una célula cerca, si hay un virus cerca, si hay una célula infectada cerca, si hay luz, por ejemplo, pueden detectar también. Y de esa forma se guían por estímulos y hacen la función vital de la relación. Es decir, son capaces de responder a su entorno de la manera adecuada. El glucocálix es un poco como los órganos de los sentidos para la célula y por eso lo que le permite percibir estímulos principalmente. La membrana es asimétrica, sabemos que, pues como hemos dicho, el glucocálix está por fuera, pues eso ya es motivo de asimetría. Hay lípidos que estarán más que nada sobre todo por fuera y hay lípidos que estarán más que nada por dentro. También tenemos proteínas que solo estarán por fuera, proteínas que estarán solo por dentro, que estarán atravesando la membrana. Y tendremos pues glúcidos principalmente por fuera. Dentro de la misma zona de la monocapa pues tendremos una simetría bastante marcada entre lo que es dentro y lo que es fuera. Como hemos dicho, glúcidos sobre todo por fuera. Esos son los postulados principales. Aquí tenemos el dibujo de lo que sería la membrana. Tenemos por dentro el citoesqueleto, tenemos por fuera la matriz extracelular. Y bueno, distintas estructuras que pueden conectar el interior con el exterior, como veremos más adelante, con algunas estructuras que unen las células. Como veis, tenemos colesterol, que lo que va a hacer es que la membrana sea fluida. Esto es exclusivo de células animales. Las células con pared vegetal, o sea, pared celular, mejor dicho, no van a necesitar colesterol. Y esto pues incluiría a las algas, a los hongos mucilaginosos con pared celular de celulosa, que no son hongos, o sea, los mohos mucilaginosos son otro tipo de cosa. Tendríamos también pues las células de las plantas, como hemos dicho, y todo lo que tenga pared celular pues en general no va a tener ese colesterol. Como mucho quizás tal vez los protozoos podrían llegar a tener colesterol debido a que no tienen pared celular, pero no estoy del todo seguro. Entonces nos dice que el mosaico fluido es fluido porque tanto los lípidos como algunas proteínas tienen capacidad de movimiento. Y los movimientos que tenemos aquí son pues los que vemos, los que tenemos ahí destacados. La difusión lateral, se intercambia un lípido por otro que está al lado. Tenemos ahí un intercambio. Podemos rotar el propio lípido, puede darse la vuelta
Y tenemos también el movimiento de flip-flop, en el que está fuera se intercambia con el que está dentro. Pensad que es como una especie de mar, más o menos, una capa que está en constante movimiento, que está ondulándose, porque tiene pues calor, algo de calor. Y el calor es movimiento a nivel de moléculas y por lo tanto va a hacer que se mueva. Dependiendo de la composición de esta membrana, pues tendremos que es más fluida o menos fluida, más permeable o menos permeable. Y eso es precisamente de lo que nos habla más adelante. Nos dice, muchos procesos celulares tienen lugar gracias a esta fluidez que tiene la membrana. Por ejemplo, la citocinesis, que es la división del citoplasma, va a ser posible gracias a esto. Tenemos que la emisión de pseudópodos también se puede generar gracias a esta fluidez. Una célula vegetal no podría emitir pseudópodos, que son extensiones de su citoplasma. Solo organismos como por ejemplo las amebas pueden hacer esta emisión de pseudópodos. Los glóbulos blancos, algunos de ellos, los que son capaces de fagocitar principalmente. Y luego pues también podemos hacer la formación de vesículas membranosas, por ejemplo, pues para absorber líquidos, pinocitosis, o para absorber, pues por ejemplo, una bacteria, que sería la fagocitosis. Sería pues eso, como englobarla con el citoplasma y tragárselo generando una burbuja cuando está allá dentro. O por ejemplo, una mitocondria que está vieja, pues la pueden también englobar en una de estas burbujas, lo fusionan con un lisosoma y la digieren y la aprovechan sus materiales. De tal forma que no es una molestia para la célula, sino que se recicla. La célula es capaz de destruir prácticamente todo lo que tiene dentro para, bueno, de alguna forma reaprovecharlo. Si está viejo, pues se degrada. Si la proteína no tiene uso, pues al proteasoma. Y así pues se recicla todo. Se hace una especie de economía circular. Pues con las membranas y su fusión con lisosomas hipotética puede hacer algo parecido. Digamos, dentro de esa bolsa, de esa vesícula, se puede fusionar enzimas digestivas que destruyan lo que sea que llevara esa vesícula. Composición de la membrana plasmática. Hemos dicho principalmente fosfolípidos, que son el componente principal. Tenemos la cabeza, que es hidrófila, las colas, que son hidrófobas, y en la bicapa, pues como hemos dicho, pues las cabezas hacia el agua, que va a ser el interior y el exterior de la célula, y las colas hacia el interior de la membrana, porque van a querer huir del agua. Harán así sus interacciones hidrofóbicas. Luego tenemos los esfingolípidos, que son un poco distintos. Tenían un ácido graso y una esfingosina, que en una de sus partes recordaba un poco al ácido graso. Y pueden estar unidos, por ejemplo, a glúcidos, haciendo glucoesfingolípidos, vamos a decir, que son pues eso, lo que forma parte del glicocálix, esa especie de zona donde la célula percibe estímulos. Luego tenemos los esteroles, principalmente el colesterol, que le da esa fluidez en caso de que la célula pues esté un poco fría, ¿no? Un poco densa. En condiciones de frío, pues el colesterol le puede dar esa fluidez. En las células animales colesterol, pero en otro tipo de células pues no está el colesterol. Habrá quizá pues otro tipo de esteroles, ¿vale? Tanto en vegetales como en procariotas pues utilizarán otros compuestos distintos para quizás no darle fluidez, sino darle otras propiedades del tipo que sea. Pero los esteroles es algo recurrente en cualquier tipo de membrana. Nos decimos que la permeabilidad y la fluidez de la membrana dependen del tipo y longitud de ácido graso de los fosfolípidos. Es más largo, pues será más apolar. Si es menos largo, pues será más polar. De tal forma que, bueno, tendremos una fluidez o menos fluidez en función de esto mismo, que nos lo va a variar enormemente. El colesterol también tiene que ver con la fluidez y la temperatura también pues hace más rígida si está más frío, ¿no? Hace más rígida la membrana o la hace más fluida si hace más calor. Los ácidos grasos saturados van a estar más unidos, van a hacer la célula más compacta, más impermeable. Y eso es por las interacciones hidrofóbicas que tienen, que es como que son más fuertes y hacen más difícil que cualquier sustancia pueda pasar por ahí. Hacen que sea menos permeable y que sea pues menos fluida. Los ácidos grasos insaturados. Si tenemos una insaturación, la cola del fosfolípido pues va a hacer un ángulo importante de tal forma pues que va a generar esas estructuras que vemos en el dibujo, ¿no? Como que tenemos más hueco, como que la membrana está hecha menos todo junto, un bloque, ¿no? Vamos a decir. Como que el bloque es menos consistente, por lo tanto la membrana pues será más fluida o será directamente más permeable. Y esto pues eso, aumenta pues la permeabilidad y la fluidez. Si tenemos los ácidos grasos más largos, significará que habrá más interacciones hidrofóbicas y que la membrana pues una vez más será menos fluida y menos permeable. Si la temperatura disminuye una vez más, la membrana será más rígida. Las moléculas se moverán menos, se compactarán más, habrá menos permeabilidad, menos fluidez. Y en estos casos es cuando el colesterol pues evita que se compacten del todo y que sea pues más o menos fluido.
principalmente en estos casos, es cuando destacan el colesterol. Cuando hace calor, pues igual no tanto, la propia membrana ya tiene cierta movilidad por lo que significa el calor a nivel molecular. Luego, las membranas con mucho colesterol son menos permeables y menos fluidas, ya que el colesterol presenta anillos muy voluminosos que rellenan los espacios, digamos que hay menos hueco para que quepan sustancias por entre los fosfolípidos. Por tanto, pues si tiene tanto colesterol, pues la membrana tampoco es que vaya a ser mucho más permeable. Menos fluidas, quizás porque hasta cierto punto el colesterol puede ayudar a mejorar la fluidez. Pasado de un umbral de concentración de colesterol, pues deja de ayudar y las hace más toscas, vamos a decir, más apelmazadas. Y por ello disminuirá la fluidez en determinadas circunstancias si tanto colesterol hay. Luego, además de lípidos, tenemos más componentes. Decíamos, por ejemplo, proteínas y glúcidos. Principalmente proteínas, pero glúcidos importantes también, al menos en la cara externa. Nos dice, las proteínas de membrana tienen función de transporte, actúan como receptores de señales, también, junto con los glúcidos, y catalizan reacciones que tienen lugar en la membrana. Tenemos proteínas integrales, que están insertadas. Tenemos proteínas periféricas que están sobre la membrana, véase la cara externa o la cara interna. Y las que están completamente atravesando la membrana serán las transmembranosas. Y son estas las que pueden hacer canales que puedan transportar pues, sustancias de dentro a fuera, de fuera a dentro, gastando energía o sin gastar energía, que son los tipos de transporte, una de las cosas más importantes de este tema. Y que más implicaciones tiene para otros temas, más conexiones tienen con otros temas. Las proteínas periféricas no están insertadas en la bicapa, estarán por fuera o por dentro, como una especie de balsas que flotan, y estarán unidas a proteínas integrales o, por ejemplo, a lípidos, y se encontrarán en la cara externa o interna de la membrana, como ya hemos dicho. Entonces, pues tendrán la función que tengan que tener, por ejemplo, recibir señales de dentro o de fuera, y la harán pues de esta manera, flotando sobre el mar de fosfolípidos. Aquí vemos una micrografía electrónica de la membrana. Podemos ver pues, las distintas estructuras que tenemos y el glicocálix que estará por fuera, esa capa que hace que sea más grueso y que nos está conectando ahí esas dos células que tienen pues, sus dos membranas visibles, ¿no? Tenemos ahí el exterior celular, tenemos el interior celular de un color un poco más gris oscuro. Recordad que los microscopios electrónicos no tienen luz porque utilizan electrones, por tanto utilizan diferencias de sombreado. En este caso es de transmisión y por eso lo vemos en 2D. Funciones de la membrana plasmática. La membrana plasmática define los límites de la célula. Sus principales funciones son que es una barrera permeable selectiva, deja pasar algunas cosas, las que necesita la célula que pasen, y de esa manera pues, se permite que dentro de la célula haya unas cosas y fuera de la célula haya otras cosas. Transporta también sustancias en ambos sentidos, tanto sacar como meter cosas en función de lo que necesite. Si necesita pues, expulsar cosas que son tóxicas, pues las expulsa. Necesita conseguir pues, una concentración mayor de iones de tal tipo en el interior, pues los mete para adentro. Por norma general en contrarradiante y por lo tanto gastando energía. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Nos dice también que permite la comunicación intercelular, entre células, en organismos pluricelulares como animales y plantas. Reconoce señales enviadas por otras células y facilita la adherencia celular, que una célula se junta a la otra. Tendrá distintos mecanismos de anclaje y también pues ese anclaje será gracias a la propia membrana. También tiene enzimas que catalizan las reacciones químicas asociadas a la membrana. Algunas reacciones tendrán que ver con la membrana y tendrán pues esas enzimas aposta para que hagan la función. Nos dice, las proteínas de la membrana actúan de receptores que captan y responden a estímulos nerviosos. Como hemos dicho, por ejemplo, con las neuronas hace falta recibir el impulso del anterior para que puedan seguir con ese impulso nervioso, esa despolarización que tiene que ver con deshacer la desigualdad de iones que hay entre dentro y fuera. Lo volvemos a ver más adelante. Nos dice, la transducción es la transformación de un tipo de señal en otro distinto. Por ejemplo, recibimos una sustancia química, un ligando que decimos ahí en la imagen, lo tenemos aquí, lo recibe el receptor y de alguna forma lo acaba convirtiendo en señales que modifican la expresión de los genes. Esos genes hacen unas proteínas que de alguna forma pues acaban convirtiéndose en una respuesta. Los receptores situados en la membrana plasmática se unen a una molécula concreta, el primer mensajero o ligando. ¿Vale? Esta molécula que está fuera de la célula, este ligando será el primer mensajero. Se mete en el receptor hace segundos mensajeros, unos mensajeros químicos, y esos mensajeros químicos van a hacer
que, bueno, se active, pues es un cambio en la expresión génica, que se hagan unas proteínas muy concretas con la información del núcleo, y esas proteínas nos acaban generando una respuesta. Es un sistema de segundos mensajeros, por ejemplo, el que hacen los neuromoduladores en las neuronas, ¿vale? Existen neurotransmisores, que es un poco más rápido, neuromoduladores, que hacen una respuesta un poco más lenta, pero que al ser más lenta se mantiene más tiempo en el tiempo, vamos a decir. Se mantiene más tiempo, es más duradera que la que pueden hacer las neuronas con sus neurotransmisores, que van, digamos, enfocados a la inmediatez, al hacerlo rápido. Por ello, pues depende qué procesos llevarán neurotransmisores, otros llevarán neuromoduladores y otros llevarán quizás hormonas, que necesiten pues una acción mucho más amplia en el tiempo, mucho más dilatada en el tiempo. Bueno, pero eso no tiene que ver con este tema. Hablamos de membrana. Y dado que no nos mencionan tanto las neuronas ni las hormonas, pues vamos a dejarlo como que es fisiología animal. Y ya está. Punto 2. Transporte de moléculas pequeñas a través de la membrana. Tenemos el transporte pasivo, que va a ser a favor de gradiente y gratis, sin gastar energía. Y el transporte activo, que va en contra del gradiente y gastando energía. Podemos hacerlo a través de proteínas transmembrana, como hemos visto hasta ahora, las que atraviesan toda la membrana. O podemos hacerlo, por ejemplo, haciendo una burbuja con la propia membrana, que podría ser fagocitosis o pinocitosis, que son los dos que nos aparecen en este tema. La membrana plasmática ejerce de barrera manteniendo la composición química del interior celular diferente de la del exterior. Habrá sustancias que entren gratis, sin ningún tipo de esfuerzo energético para la célula, y otras que necesiten energía. Por ello, para poder meter todo tipo de moléculas que hagan falta dentro, pues hará falta hacer todo tipo de transporte, tanto el que gasta energía como el que no. Tenemos ahí el rayito tachado cuando es pasivo y el rayito sin tachar cuando es activo, en el dibujo. Tanto el transporte de las moléculas de pequeño tamaño puede ser pasivo sin gasto de energía o activo con gasto de energía. Transporte pasivo o difusión. Todos los tipos de transporte pasivo se podrían considerar un tipo de difusión, porque al fin y al cabo es ir a favor del gradiente. Nos dice, la difusión es el paso de moléculas desde zonas donde su concentración es alta hasta zonas donde su concentración es menor. Es decir, a favor de gradiente de concentración, por lo que no conlleva un gasto de energía. La ósmosis es un subtipo de difusión, de transporte pasivo. Y como es un tipo de difusión, afecta solo al agua. Las sales pueden entrar dentro de una célula, bien sea, por ejemplo, por transporte activo, y cuando entran dentro de la célula, la salinidad de dentro de la célula aumenta y el agua quiere entrar, entre comillas, porque necesita equilibrar la concentración de sales. Si el medio externo está poco concentrado y el medio interno está muy concentrado, va a querer entrar hacia adentro para hacer más diluido el medio que está muy concentrado. Pero bueno, la ósmosis nos aparece aquí en el párrafo final, la difusión simple. Nos dice, la difusión simple se da a través de la bicapa. El interior de la bicapa es hidrófobo, por lo que para atravesarla las moléculas deben ser pequeñas y sin carga. Cuando metemos moléculas con carga, como pueden ser los iones de las sales, ya es fácil que haga falta un transporte activo o mínimo un a favor de gradiente dentro de lo que es gratis y sin energía. Pero aún así es fácil que necesitemos algún tipo de transportador. A través de la membrana no pueden pasar si son muy grandes o si tienen carga. Para otros casos de difusión o de, vamos a decir, transporte pasivo, pues veremos más adelante que se necesitan pues un tipo de transportador que lo facilite. Dice, de esta manera, a través de la membrana directamente, sin ningún tipo de ayuda, se transportan moléculas como puede ser el oxígeno atmosférico o molecular, el CO2 atmosférico molecular y también moléculas polares como puede ser el agua o el etanol. Existen acuaporinas, apuesta para el agua. Y existen pues otros mecanismos que pueden hacerlo un poco más rápido. Pero a través de la membrana, sin ningún tipo de estructura especial ni nada, podemos atravesarla con estas moléculas que hemos dicho. Cuanto más pequeña y menos polar sea una molécula, con más facilidad atravesará la bicapa. Tiene que ser, digamos, liposoluble, a ser posible. Pero como veis, pues hay tanto hidrófobas como hidrófilas, los tipos de moléculas, las polares y las polares. Por tanto, pues no discrimina tanto. Si es más, digamos, apolar, pues más fácilmente atravesará la membrana. Si es polar, pues no atravesará fácilmente la membrana, pero la atravesará igualmente. La ósmosis decimos que es un tipo de difusión en el que simplemente el agua pasa de donde hay menos sales a donde hay más sales, para intentar equilibrar las concentraciones, ya que las sales no pueden salir porque tienen carga. ¿Vale? A menos que utilicemos una proteína de membrana que lo facilita, las sales no van a poder salir de normal.
¿vale? Muchas veces el azúcar también se considera una sal, también suele estar ionizado, también se disocia para poder quedarse disuelto en agua. Y otro tipo de sustancias que no son las inorgánicas. A veces hay sustancias orgánicas que pueden estar ionizadas y también pues da un poco de desalinidad al interior de la célula. Dice la difusión facilitada. Aquí ya utilizamos proteínas transmembrana, pero no usamos un gasto de energía, por eso sigue siendo transporte pasivo. Dice, las moléculas no atraviesan la bicapa, sino que la difusión está facilitada por proteínas de membrana. Así pasan moléculas más grandes, moléculas polares o con carga, como pueden ser los iones. Si es más grande o si tiene carga ya no es un problema. Utilizamos una proteína especial y ya está. Como veis aquí en el dibujo podemos tener de distintos tipos. Las proteínas canal, dice que son proteínas transmembranosas, como todas las que tenemos aquí, que forman canales hidrófilos a los que les gusta el agua. Por tanto, pues por aquí pueden pasar moléculas hidrosolubles, no como antes que como que pasaban un poco peor, porque eran lípidos y las moléculas hidrosolubles con las liposolubles no se llevan bien. Pasan a través de estas moléculas hidrosolubles, pues un montón de cosas hidrófilas van a poder pasar a través de aquí. Siempre a favor de gradiente, si no nos gastaría energía, y por estos canales se transportan principalmente iones como pueden ser el sodio, el calcio y otros tantos. El agua puede atravesar la membrana por ósmosis, pero también existen unos canales especiales que son las acuaporinas, que transportan más agua de una forma más eficiente. Recordemos, el agua es polar y no va a pasar fácilmente por una membrana que está hecha de grasa. La grasa es insoluble, las colas se meten ahí dentro aposta para huir del agua. No es imposible que el agua pase, pero es fácil pues que vaya a pasar más cantidad de agua a través de las acuaporinas que de manera espontánea por la propia membrana. Dice, generalmente los canales están cerrados y se abren si cambia el potencial eléctrico o voltaje de la membrana. La temperatura, la presión o cuando se unen a ellos una sustancia concreta son los distintos mecanismos que podemos tener. Por ejemplo, una neurona va a acumular una diferencia de iones, va a hacer un gradiente artificialmente alto, gastando energía con bombas de sodio y potasio que se van a estar bombeando estos iones, el sodio y el potasio, a ambos lados para hacer concentraciones exageradamente altas, ahora lo veremos con el transporte activo, y para deshacer eso que está gastando energía, esa desigual distribución de los iones a ambos lados de la membrana del axón de la neurona, vamos a usar estos canales para deshacer de golpe todo eso que han estado haciendo a base de energía. Y ese deshacer de golpe es despolarizar la neurona y que transmita su impulso nervioso a través de todo el axón. Ahí se hacen a través de transporte pasivo. Los iones quieren salir, quieren entrar y lo hacen, entran o salen estando cargados a través de este tipo de transporte de difusión facilitada que decimos. Proteínas transportadoras son proteínas transmembranosas que reconocen la molécula a transportar y cambian su conformación estructural, su estructura 3D, permitiendo el paso de la molécula. Se da a favor de gradiente porque es transporte pasivo. Así se transporta la glucosa, otros glúcidos, aminoácidos y etc. Tenemos uniporte, se transporta una molécula en un sentido. Tenemos simporte, se transportan dos o más moléculas distintas en el mismo sentido. Y tenemos antiporte, que se transportan dos o más moléculas distintas en sentidos contrarios. ¿Ok? Esto es parecido a lo que hace el transporte activo. Lo que pasa es que el transporte activo va a hacer gasto de energía. Por eso pues ya es otra cosa distinta. Nos dice, el transporte activo se da cuando las moléculas pasan de zonas donde su concentración es baja hacia zonas donde su concentración es mayor. Recordemos que espontáneamente ellas quieren tener la misma concentración a ambos lados. Por lo tanto, esto es un llevarle la contraria a lo que es espontáneo para ellas. Y por ello va a gastar energía, porque es un llevarle la contraria. Es ir en contra del gradiente de concentración de estas moléculas. Por lo que conlleva un gasto energético. Sabemos que la energía que se utiliza en el cuerpo es adenosín trifosfato, un nucleótido, que lleva energía en esos enlaces con el fosfato, se rompe el tercer enlace con el fosfato y se libera energía, por ejemplo, para modificar estas proteínas. Por ejemplo, puede aportar el grupo fosfato, por ejemplo, para eso, para poder modificar su estructura 3D, que es lo que veremos ahora con la bomba de sodio-potasio. Entonces nos dice, son necesarias unas proteínas transmembranosas que se conocen como bombas, porque bombean a ambos lados de la propia membrana. Algunos ejemplos son la bomba de sodio-potasio, que es el ejemplo típico y el que nos tenemos que saber todos, que es lo que permite que las neuronas hagan lo suyo. La bomba de calcio, la bomba de protones y otras bombas que transportan iones, péptidos, glucosa y moléculas así más o menos grandes y orgánicas. Algunos medicamentos se basan en la inhibición de bombas de la membrana plasmática, por ejemplo la ouabaína o la digoxina inhiben la bomba de sodio-potasio, lo que aumenta la concentración de sodio en el interior celular. Esto provoca un aumento en la concentración cardíaca,
Por ello, estos medicamentos se emplean para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, para que el corazón lata más, vamos a decir. Si no tiene suficiente sangre, suficiente oxígeno, pues se le da este medicamento al paciente y su corazón pues late más. Entonces, dice, la bomba de sodio-potasio mantiene altas las concentraciones de sodio fuera de la célula y de potasio en el interior de la célula gracias a que saca 3 iones cationes de la célula y mete 2 cationes de potasio. Se la conoce también como bomba sodio-potasio o ATPasa. ¿Qué significa ATPasa? Pues que utiliza el grupo fosfato del ATP para cambiar su conformación estructural y poder abrirse a un lado o abrirse al otro. Nos dice, la bomba funciona gracias a que se une a ella una molécula de ATP, adenosin trifosfato, que se hidroliza, se rompe usando agua y se queda como adenosin difosfato y un grupo fosfato suelto, un ácido fosfórico suelto. Ese ácido fosfórico se une a la bomba, cambia su conformación tridimensional, hace que quede en vez de abierta hacia el interior de la célula, hacia el exterior de la célula, y de esa forma libera el sodio al exterior de la célula. Y tendremos por eso un gradiente exageradamente alto de sodio justo en la membrana exterior en este caso podría ser un axón de una neurona. Al salir el sodio se une el potasio en los huecos que tiene el potasio para unirse. ¿Y qué pasa? Pues que luego se suelta el potasio, o sea, el grupo fosfato, y el potasio entra a la célula. De esta forma, gastando energía, gastando ATP, se va a bombear sodio hacia afuera y potasio hacia adentro. Nos dice, ahora la bomba tiene 2 sitios de unión para los potasios libres. La bomba se desfosforila, pierde el fosfato y permite otro cambio conformacional, otro cambio en su estructura 3D, liberando los iones potasio al interior celular. Por lo tanto, dentro de la célula mucho potasio, fuera de la célula mucho sodio. De esta forma se genera un gradiente muy fuerte. Por lo tanto, esta bomba es muy importante para las neuronas, ya que permite el impulso nervioso, se crea un gradiente y luego cuando lo necesitamos, cuando la neurona tiene que transmitir información, se deshace. Por tanto, tenemos igual de sodio que de potasio. La neurona está despolarizada. Y en cuestión de micronésimas de segundo se vuelve a polarizar. Se repolariza cuando pasa el periodo refractario, que se llama. Y ahí es cuando vuelve a poder disparar otra vez. Por tanto, este potencial eléctrico es importante porque tiene que mantener a la neurona activa, capaz de dispararse, ¿no? Capaz de despolarizar todo su axón y transmitir información de esta manera. Si las sustancias son grandes, ya tenemos que usar otras cosas. Ya no podemos usar proteínas transmembrana porque, bueno, las sustancias son bastante más grandes que una proteína y no caben por el, digamos, agujero de la proteína. Y por ello tenemos que hacer pues burbujitas. Tenemos que, con la membrana, englobar todo eso que queremos meter dentro de la célula, una vez más, haciendo uso de energía porque tenemos que utilizar el citoesqueleto. Y el citoesqueleto son proteínas que se hacen y se deshacen. Por tanto, para poder mover la célula, para poder hacer este tipo de cosas como las membranas que estamos viendo aquí, esas burbujas, tendremos que gastar energía para que el citoesqueleto lo permita. Que el citoesqueleto moldee la membrana y que le dé forma de esa burbuja. Si queremos meter dentro ácidos nucleicos, proteínas o incluso virus o bacterias, por ejemplo para destruirlas, los virus se meten, ellos, no es que lo metan en la célula, pues van a hacer este tipo de proceso. La formación de vesículas membranosas. Las vesículas van a ser pues este tipo de burbujas que tenemos aquí. Bueno, en vez de llamarlo burbujas, los llamamos vesículas, ya que pues bueno, los lisosomas, los peroxisomas, todo este tipo de, entre comillas, burbujas, pues los podríamos definir como eso, como vesículas que tienen un tipo de sustancia muy concreta dentro. Y hablando de lisosomas, si englobamos lo que hemos dicho, una bacteria, un virus, lo que sea, que se lo ha comido un glóbulo rojo, un glóbulo blanco, un leucocito, pues lo podemos destruir fusionándolo con un lisosoma, ya que tendrá esas enzimas digestivas que destruyen las estructuras que tenga pues esa bacteria, esa mitocondria, ese virus, eso lo que sea, que tengamos que destruir para poder reciclarlo. Y nos sacará pues unos componentes que puede la célula utilizar para pues crecer, ¿no? Como si fuera comida, como si se lo hubiera comido. Siendo el lisosoma una especie de estómago que tienen varios y que pueden fusionar con esas vesículas. Bueno, dependiendo del tipo de célula, pues tendrá más desarrollado el sistema de lisosomas o menos. Nos dice, este tipo de transporte necesita energía que se obtiene mediante, una vez más, la hidrólisis de la molécula del adenosin trifosfato, con ese tercer enlace con el fosfato. Exocitosis, lo mismo, pero en vez de meter sustancias dentro, vamos a expulsarlas. Véase, por ejemplo, pues la mitocondria la hemos destruido y nos genera unos productos de desecho que no podemos aprovechar. Pues esos productos de desecho los expulsamos fuera y ya está, ya no es problema de la célula, está en la sustancia extracelular, la sangre lo puede quitar de ahí y lo puede expulsar de la manera que sea. Por ejemplo, a través de la orina se expulsan los productos nitrogenados. El hígado también puede detoxificar, puede degradar muchos
compuestos que pueda producir la célula. Entonces nos dice, la exocitosis es el mecanismo de transporte de sustancias del interior al exterior celular. Las vesículas llegan a la membrana plasmática, se funden con ella y liberan su contenido al medio extracelular. Se secretan, por ejemplo, materiales para renovar la membrana, la propia vesícula es membrana que regenera la membrana, proteínas que se pueden expulsar hacia afuera, por ejemplo, las células que producen moco pues hacen un tipo de sustancia que es lo que expulsan de esta manera, por exocitosis. Sustancias de desecho y demás. Por ejemplo, el colágeno es una proteína muy abundante que va a estar en la membrana, o sea, en la matriz extracelular. Se tiene que expulsar pues de esta manera, porque es una proteína insoluble. Por lo tanto, es bastante poco manejable para la célula. Ahora lo veremos, el colágeno, de todas formas. Vale, entonces tenemos dos tipos de endocitosis. La que absorbe material líquido, que es la pinocitosis, y la que absorbe partículas grandes, más grandes que el líquido que hemos visto en pinocitosis, como pueden ser, pues lo que decimos, restos celulares, bacterias, virus. Esto es la fagocitosis. Se forman vesículas más grandes que son los fagosomas. Y eso mismo, como decimos, podemos destruirlo con un lisosoma. Si lo fusionamos y las dos burbujas se juntan, las dos vesículas se juntan. Luego tenemos la endocitosis mediada por receptor. Como tenemos que meter un montón de cosas dentro de la célula, pues a veces tenemos que tarjetearlas, hacerlas objetivo de una manera deliberada. Y por ello pues podemos utilizar la clatrina, que es algo que por ejemplo Golgi utiliza para expulsar al exterior, pero también se ve que podemos utilizarlo para la endocitosis, para meter cosas hacia adentro. Por lo tanto, la clatrina envuelve la vesícula por dentro, de alguna forma la dirige, es como una etiqueta del código postal de correos que lo envía a un sitio muy concreto, a donde tiene que ir. Por tanto, si la endocitosis es específica, las moléculas exteriores se pueden incorporar unidas a receptores de membrana. Dice, en la parte citoplasmática de la membrana, enfrentada con los receptores, se encuentra la proteína clatrina, que decimos es una especie de paquete, una especie de embalaje que tiene esa burbuja. Al unirse la molécula con su receptor, esta proteína ayuda a que se forme una vesícula dentro de la que se introduce la molécula al interior de la célula. Gracias a esta especificidad, la célula puede seleccionar las moléculas que incorpora, aunque tenga baja concentración en el exterior. Por tanto, pues es de gran ayuda cuando necesitamos pues algo muy concreto que el resto de mecanismos no permite introducir dentro de la célula, sea por pues lo que decimos, pinocitosis o fagocitosis, da igual. Es como que dice, necesito esto exactamente, y lo busca de manera consciente con este mecanismo, la endocitosis mediada por receptor. Gracias al receptor, pues puede comunicarse con la clatrina y hacer pues la vesícula de fagocitosis, de endocitosis, vamos a decir, de una manera dirigida, algo que está buscando, vamos a decir. Bueno, la matriz extracelular en células animales. ¿Qué es esto de la matriz extracelular? Sabemos que hay distintos tipos de organismos pluricelulares, principalmente los más representativos son animales y plantas. Las plantas tienen muy poquitas, si es que tienen algo de matriz extracelular, que apenas, enseguida lo veremos al final del tema. Pero es que los animales, depende del tejido, van a tener una matriz extracelular u otra. Vamos a decir que es más o menos exclusivo de animales. El resto de organismos pluricelulares, como pueden ser los hongos, no son pluricelulares de verdad, son talofíticos, son todo el rato la misma célula, todo el rato, una vez. Y las algas que podemos ver con nuestros ojos, las algas pluricelulares, las que parecen que hagan así como hojas, también son talofíticas, son todo el rato la misma célula repetida. No tienen tejidos como nosotros, que podemos tener pues eso, neuronas, glóbulos rojos, que es una verdadera especialización. Vale, pues si nos metemos a animales, la matriz extracelular es una parte importante de nuestro cuerpo, una parte importante de nuestros tejidos y de nuestros órganos. Nos dice que la matriz extracelular es un conjunto de moléculas que rodea las células, moléculas que son secretadas por las propias células. Por lo tanto, un tejido es sus células y lo que producen. Fundamentalmente son proteínas fibrosas, que son insolubles, inmersas en un material gelatinoso, que puede ser pues agua con algo más. La matriz proporciona soporte estructural a las células y a los tejidos, permite la adherencia entre células que forman los tejidos, participa en el movimiento celular, en la reparación de los tejidos, porque al fin y al cabo también es tejido, y permite la comunicación entre células. ¿Vale? Y aquí vemos los ejemplos más típicos que nos encontramos en prácticamente cualquier tipo de matriz extracelular. Tenemos colágeno, elastina, fibronectina y glucosamínglicanos. Vale, el colágeno decimos que es la proteína más abundante en animales y por ello es bastante importante, sobre todo para el tema de las proteínas. Forma fibras muy resistentes en una triple hélice
que consigue su conformación secundaria gracias a que están las tres asociadas. Algunos autores dicen que es conformación cuaternaria porque es más de una cadena, y otros dicen que es secundaria porque se salta la estructura terciaria. Bueno, lo importante es que da consistencia y sostén a los tejidos, y sin ella, pues mal. Existe una enfermedad que es el escorbuto, que es la falta de vitamina C, la vitamina antiescorbútica. Lo que hace es permitir que las células secreten el colágeno al exterior, lo puedan exocitar, porque es una proteína pues insoluble y por lo tanto bastante aparatosa de mover entre interior y exterior de la célula. Por lo tanto, sin colágeno, pues las encías empezaban a sangrar, se caían los dientes y una persona podía llegar a morirse, porque es una proteína muy muy importante no solo para los dientes, sino prácticamente para cualquier parte del tejido conectivo del cuerpo. Vale, tenemos luego la elastina, que hace que la piel sea elástica y que los tendones, los ligamentos y todo eso también puedan tener elasticidad. La fibronectina, que nos conecta, como hemos dicho, el citoesqueleto con la matriz extracelular, de tal forma que todo está agarrado y bien conectado. Y luego tenemos los glucosaminglicanos, que hidratan todo esto. Tienen capacidad de absorber agua, lo que van a hacer es hidratar la matriz extracelular. También tenemos los proteoglicanos, que son glucosaminglicanos muy concretos, unidos a proteínas. Estabilizarán las fibras de colágeno y permitirán el anclaje de la matriz a las células. También son capaces de hacer algo parecido a la fibronectina, que también conectaba. Pasamos ahora a ver las uniones celulares en las células animales, que tenemos tres tipos. Os voy a decir el nombre en inglés, porque como veis aquí tenemos 50.000 nombres en castellano. Como veis, las uniones estrechas las llaman uniones íntimas, oclusivas o herméticas. Son como una especie de costura, están ahí cosiendo. Pero bueno, vamos a verlas enseguida. Dice, ¿cómo se unen y se comunican las células animales que forman los tejidos? Pues para hacer un tejido tenemos que tejer, ¿no? Tenemos que coser. Pues aquí las tenemos. Las uniones estrechas. Dice, las células pueden unirse entre ellas mediante diversas proteínas de adhesión. Estas uniones proporcionan comunicación bien entre células o bien entre las células y la matriz. Por tanto, podemos comunicar célula con célula o célula con matriz extracelular. Vale, primer tipo de unión, las tight junctions, las uniones íntimas, oclusivas, herméticas, que nos dice aquí en castellano. Luego tenemos las adherence junctions, que son las siguientes, las uniones de anclaje, y las gap junctions, que son las últimas. Vale, todas estas son de animales, pero pueden aparecer muy de vez en cuando en plantas. Veremos que hay un tipo de unión muy concreta que se parece a las últimas, a las gap junctions en plantas, y digamos las sustituyen, diría yo. No nos dice cuáles de estas no están en plantas, pero bueno, no es un tema de fisiología vegetal. Estamos hablando de células principalmente humanas en estos temas de segundo bachillerato. Bueno, nos dice que las tight junctions no tienen apenas espacio, no tienen apenas, digamos, matriz extracelular entre ellas, apenas dejan nada, es prácticamente una célula cosida a otra. Y eso es por una razón muy concreta, y es que no dejan pasar ningún tipo de sustancia de un lado de la célula al otro. Estas uniones son posibles gracias a las ocludinas o las claudinas, que son lo que cose una célula con la otra, y son importantes sobre todo, por ejemplo, en el tejido epitelial del intestino, porque el intestino tiene que absorber a través de la célula del intestino, el enterocito. Si por algún caso alguna molécula de comida o de producto tóxico pasa entre las células, porque no está bien cosida la una con la otra, pues habrá problemas. Habrá problemas porque absorberemos tóxicos que de normal no se absorben. Y eso es un problema. Ya nos podemos intoxicar con bacterias, con tal, con cual, como para intoxicarnos de lo que de normal no nos intoxicaríamos porque las uniones estrechas están ahí impidiéndolo. ¿Vale? Hacen una función importante porque pues las sustancias potencialmente tóxicas no van a entrar a la circulación sanguínea. Y se van a quedar en el intestino, las vamos a expulsar y ya está. Eso son importantes sobre todo en este tejido. En la piel también, en cualquier zona que tenga que ser impermeable y que tenga que ser una frontera infranqueable entre un sitio y otro, es fácil que nos aparezcan este tipo de uniones. Vale, las uniones adherentes de anclaje. Tenemos las uniones adherentes como tal, los desmosomas y los semidesmosomas. Nos dice, se forman en las células sometidas a tensión mecánica, como puede ser el músculo. Pueden unir el citoesqueleto de las células adyacentes o bien el citoesqueleto de una célula con la matriz. Decimos que las uniones adherentes nos conectan los filamentos de actina. En el citoesqueleto, no sé si os acordaréis de otros años, tenemos tres tipos de filamentos, tres grosores, tres calibres. Tenemos los más pequeños, los más delgaditos, los filamentos de actina, los microfilamentos. Tenemos el tamaño intermedio, los filamentos intermedios. Y tenemos el tamaño más gordo, que son los microtúbulos. Vale, pues aquí nos aparecen los dos primeros.
Las uniones adherentes nos unen filamentos de actina con filamentos de actina de la otra célula, del otro citoesqueleto de la célula que está al lado. Los desmósomas nos unen los filamentos intermedios, en este caso podrían ser de queratina, del citoesqueleto de una célula con la otra. Y una vez más, pues tanto en el primero como en el segundo, en las uniones adherentes como en los desmósomas, tenemos caderinas, que es lo que está en medio, en el exterior de la célula, uniendo el citoesqueleto de una célula con la otra. En el último caso tenemos los semidesmósomas, que nos unen una vez más los filamentos intermedios con, en este caso no es otra célula, nos unen con las integrinas. Y al unirlo con las integrinas van a conectar con la matriz extracelular a la propia célula con su propio citoesqueleto. Por tanto, nos la anclan mejor y no está todo ahí flotando haciendo un caos. Tienen que estar las células unidas al tejido. ¿Vale? El último tipo de uniones, las gap junctions, las uniones gap comunicantes, nos comunican citoplasma directamente. El citoplasma de las células vecinas. Dice, está formado con proteínas que crean canales por los que pueden pasar pequeñas moléculas, como pueden ser iones, aminoácidos, oligosacáridos, nucleótidos. No llegan a ser agujeros grandes en el citoplasma, solo dejan pasar algunas cosas, pero gracias a eso las células están un poco más comunicadas entre ellas y con sus vecinas. Las células vegetales, ya os digo, hacen algo parecido, pero es un poco más grande el agujero, vamos a decir. Permite el paso de más sustancias, ya que pues eso, ni se pueden mover ni tienen matriz extracelular, pues tienen que comunicarse de formas más impresionantes, vamos a decir. Vale, pasamos a las células vegetales. Sabéis que la pared celular está exclusivamente en, bueno, casi cualquier cosa que no sean animales. Vamos a decir, pues principalmente plantas, las algas, que no diferenciarán mucho su pared celular con las vegetales, y los hongos. Y luego las procariotas tendrán otro tipo de pared celular, con otros componentes, pero también es pared celular, al fin y al cabo. Es una protección extra que tiene la membrana celular por fuera. Vale, nos dice, en plantas será de celulosa, en hongos será de quitina y en procariotas será de mureína, principalmente. Nos dice, sigue la misma estructura que la matriz extracelular de las células eucariotas animales. Es una red de fibra, de muchas fibras, en este caso polisacáridos rodeados de una sustancia fundamental. Por lo tanto, es una especie de sustituto de la matriz extracelular. Las plantas no tienen matriz extracelular, pero a cambio tienen esa pared celular, que no deja de ser, pues eso, el equivalente análogo o incluso homólogo de la sustancia extracelular. Vale, por lo tanto, plantas celulosa, hongos quitina, bacterias mureína, que son componentes químicos muy distintos. De hecho, los mohos mucilaginosos no son hongos porque no tienen quitina en su pared celular. Tienen, en caso de tener, que no siempre tienen, pared celular, van a ser de celulosa. Por tanto, en cuanto a eso se parecerían más a las plantas, pero tampoco, porque no tienen ni cloroplastos ni otra serie de características que hagan que sean cercanos a las plantas más allá de eso. Una pared celular de celulosa. La celulosa, por si no lo sabéis, es el material del cual se hace el papel. Se pueden triturar árboles porque siempre va a haber pared celular primaria que siempre tiene, pues eso, mucha celulosa. Se quita pues otros componentes, como puede ser la lignina, y se queda una pasta de celulosa con la que se suele hacer el papel. Bueno, seguimos. La pared de las células vegetales dice que está formada principalmente por estos tres tipos de polisacáridos. La celulosa, el más abundante y el que más vamos a considerar representativo, la hemicelulosa y las pectinas. También contiene proteínas y otros compuestos. Bueno, aquí tenemos todas las paredes celulares posibles que podemos tener. La membrana plasmática es lo primero que se hace y a partir de ahí se secreta lo primero, la lámina media. ¿Vale? La lámina media es lo primero que se secreta y por eso está tan lejos de la membrana plasmática, porque se ha ido alejando conforme han crecido otras capas alrededor de la célula. Por tanto, al ser la primera, pues está más lejos. Nos dice, es la célula que mantiene unida a las células, o sea, la capa que mantiene unida a las células, es como una especie de pegamento. Es la más externa y por ello la primera en formarse. La membrana plasmática no cuenta, está en todas las células sin excepción. Eso no es capa como tal, es una estructura importantísima para la célula que no puede faltar. Por lo tanto, es aún más primera la membrana plasmática que la lámina media. Dice, está compuesta por pectinas que hacen de pegamento entre dos células contiguas. Por lo tanto, las pectinas pues, nos sirven un poco de adherencia. Después de eso, viene la pared secundaria. No está en todas las células, son las que están muertas. Si os fijáis en el dibujo, como tiene pared celular secundaria, pues dentro la célula está vacía. Vemos ese verde lima y ya está. Las células que están muertas y que tienen que estar muertas para tener esta pared secundaria, pues van a ser principalmente con función de soporte o transporte, a saber, el xilema,
el esclerénquima, que es de soporte, es como una especie de hueso, vamos a decir, y el suber, que es la corteza que se desprende de los árboles, la parte más muerta de la corteza, la más externa, que en los alcornoques es el corcho. Por lo tanto, esos tejidos, las células que formen parte de estos tejidos, van a ser las que tienen pared celular secundaria y por lo tanto de lignina. Nos dice que es gruesa y rígida e impide el crecimiento celular. Por lo tanto, como no está conectada la célula con el exterior, se muere de hambre. No recibe sustancia del exterior y se muere. Pero la planta necesita que esté muerta la célula para poder, pues igual, pasar por medio de esa célula el agua, que pasaría con el xilema desde las raíces hasta las hojas, para que puedan hacer la fotosíntesis. Entonces nos dice que contiene celulosa, hemicelulosa, como hasta ahora la tenía cualquier pared celular de planta, pero es que además están así como en distintas capas, lo que le da bastante consistencia, y además de eso va a tener lignina, que es lo que hace que la madera sea madera. Luego tenemos suberina, que forma parte del suber, del corcho, que decimos que es un material un poco más ignífugo, un poco más impermeable, o la cutina, que es una especie de cera, a nivel de tejido, vamos a decir, una estructura a nivel celular que se secreta hacia afuera, una cera que lo que hace es impermeabilizar las hojas, sobre todo por el haz, la parte de arriba, y que evita que pierdan agua, que se desequen, perdiendo demasiada agua por transpiración por partes de la hoja que no deberían hacer la transpiración, que es, por ejemplo, eso, la parte de arriba. Sobre todo por el envés, la parte de abajo es por donde van a transpirar, porque está más protegido pues del sol y de desecarse. Bueno, y luego tenemos la pared primaria, que va a estar en todas las células vegetales. Hagan la fotosíntesis, no, estén vivas, estén muertas, da igual. Por lo tanto, la pared primaria va a ser la que de verdad tiene mucha celulosa y la que hace que la celulosa sea la biomolécula orgánica, polimérica, más abundante en la biosfera. Porque hay pues muchas células de plantas, se descomponen muy lentamente, son enlaces muy fuertes, y por ello mismo pues la pared primaria perdura bastante y tiene mucha cantidad de celulosa, claro. Por tanto, vamos a hablar de la lámina media de cada célula. Hay una pared primaria que se ha secretado después de la lámina media. Está formada principalmente por microfibrillas de celulosa y hemicelulosa que están englobadas en pectinas y glucoproteínas. Es delgada y flexible y permite que la célula crezca. Por lo tanto, tendremos células vivas si solo hay pared primaria. Si hay secundaria, pues es fácil que se hayan muerto. Ejemplos de esto, pues tenemos los distintos tipos de parénquima, tenemos el floema, tenemos el colénquima, que también es un tejido de soporte, pero que está vivo. Tenemos un montón de estructuras que tienen que estar vivas y por lo tanto pues van a tener solo pared primaria. No van a tener madera, van a tener solo pues esto que tenemos aquí, la pared primaria, que van a hacer pues que la célula parezca más joven. Hay plantas que no tienen madera, por ejemplo, pues un césped, una cebada, un trigo. Son plantas anuales. Cuando llega el invierno, pues se mueren y ya está. Pues esas plantas no van a tener madera. Van a tener algún tipo de estructura de soporte, pero no tan potente como podría ser pues un tronco de un árbol, que va a tener pues esa lignina que decimos. Entonces esa pared primaria es lo que hace que las células pues de la hoja pues sean de otra manera que las células de un tronco. Son más flexibles, más de otra manera. Entonces decimos que hay una unión entre células vegetales que es exclusiva de estas, que se llaman plasmodesmos, que nos comunican el citoplasma de una célula con la otra. Se pueden cerrar de tal forma que las células se quedan incomunicadas si hace falta por el estímulo que sea, y son un poco más grandes que lo que veíamos antes, las uniones gap, las gap junctions, son un poco más grandes, por tanto permiten un poco más de paso de sustancias. Y estamos viendo el retículo endoplasmático que puede atravesar las gap junctions. O sea, los plasmodesmos que diga. Y por ello, pues esto se suele representar bastante en la pared celular de plantas. Dentro de los dibujos que nos explican cómo es la célula de las plantas, suelen aparecer bastante los plasmodesmos, porque son muy representativos, son muy característicos de este tipo de células. Y es otra estructura, digamos, exclusiva de las células de las plantas. Entonces, ¿qué funciones tiene la pared celular? Pues la siguiente. Nos dice dar forma y rigidez a la célula. En cierto modo, la célula depende un poco menos del citoesqueleto si tiene pared celular, del tipo que sea, aunque nos estamos centrando en la de las plantas, claro. Establecer canales de comunicación entre células contiguas, ya hemos visto lo que teníamos aquí antes, que son los plasmodesmos, que nos permiten comunicar una célula con la otra, porque pone en común un poco lo que sería el citoplasma. Incluso hemos visto ese orgánulo, que es el retículo endoplasmático rugoso, está un poco atravesando ese poro. Dice, prevenir el estallido osmótico que produciría las células al estar tan hinchadas, tan anormalmente hinchadas,
pues esa pared digamos que está ahí aguantando, para que la célula pueda estar turgente sin reventar. ¿Vale? Las células vegetales están muchísimo más hinchadas que las células animales por cómo es la fisiología de la propia planta, y para no reventar pues tiene esa pared celular que es como un refuerzo que evita pues que explote la célula. Las células animales, por contra, pues tienen que estar más flácidas, precisamente por eso, porque no tienen una pared celular. Pero a cambio, pues reciben otro tipo de ventajas, como por ejemplo, pues poder fagocitar y ese tipo de cosas. Y por último, pues defensa contra patógenos. Al fin y al cabo es una capa extra que evita pues que entren distintas sustancias dentro de la célula o distintos pues parásitos o patógenos del tipo que sea dentro de la célula. ¿Vale? Al estar más herméticamente cerrada será más difícil que entre cualquier cosa dentro de la célula que la célula misma no quiera que entre. Y ahí pues tenemos las funciones de la pared celular. ¿Vale? Con el punto 6 terminamos este tema y empezamos, como os digo, la racha de temas de la célula, que son bastantes. Simplemente es cuestión de entender a grandes rasgos lo que es la membrana, qué tipo de cosas nos dice el modelo de la doble capa, de la bicapa fluida. Y pues nada, lo que es el transporte activo y pasivo, que es lo que más les gusta preguntar, diría yo. Viendo las preguntas del examen, pues podríamos ver hasta qué punto es importante que otros apartados que quizás no haya mencionado. Pero bueno, siempre comprobar este tipo de cosas por vuestra cuenta, ya que hay un montón de ejercicios resueltos en internet que nos pueden ayudar precisamente a esto, a prepararnos la EBAU y a sacar pues qué es más importante o qué merece más la pena estudiar de cada tema. Vale, espero que os haya servido y ya grabaremos más vídeos de la célula.